nos pueda tocar y abrazar, que eso ya es algo, que no, ya es un hándicap. Pero si encima nos veo, hola Olga, aquí veo muchas caras conocidas, hola Teresa, qué bien. Ay, Belén, que nos está viendo desde Chile, no, desde Argentina. Siempre me confundo. Vale, vale, estupendo. Vale, ya os estoy viendo a todos. ¡Ay, qué alegría! A ver, ¿quién tenemos por aquí? Vale, sí, sí. Irá viendo las cámaras, luego yo ya... No os preocupéis, no vais a salir en el vídeo. Ya os digo, solo vamos a poner a Larisa y a mí. Sí, tú ya puedes poner, ellos que tengan igualmente el acceso a la cámara, porque así yo, si puedo, le pongo vista galería y los veo. A mí me dan calidez, ¿no? Verlos y también veo cómo va, veo también si se están durmiendo, si no, si hacen una cara como decir, esto me parece que no lo he entendido, ¿no? Entonces yo pues sobre eso voy haciendo. Bueno, a ver, me voy a presentar porque son las 7:05, ya vamos a empezar, si os parece, ¿sí? Para que los que habéis sido puntuales, pues no tengáis que esperar. Bueno, a ver, me presento porque hay muchos y muchas que me conocen, pero otras personas no. Soy Eva Gispert, soy psicoterapeuta y también mediadora familiar y coach sistema. ¿Qué quiere decir sistémica? Que es que tenemos siempre en cuenta cuando se trabaja con todo el sistema familiar, ¿no? El de ahora, el biológico, ¿sí? Y también nuestros ancestros, ¿no? Todo nuestro linaje, ¿sí? Que aquí siempre es doble, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, bueno, soy Eva Gispert, como os he dicho, hemos organizado esta charla con mucho cariño con Larisa, que ahora os la presento, y, y bueno, tendremos una charla cada mes que espero que sea de vuestro agrado y de vuestro interés. También quería presentaros los que están haciendo, el equipo que está haciendo que esto sea posible. Cristina Panón. Hola a todos. Cristina es la que también estamos con ella, es la que también me ha estado acompañando en todo lo que es el Instituto Familia y Adopción cuando lo fundé. Y Cristina está aquí para apoyarme en todo y contrastamos y es mi socia en este proyecto. ¿Sí? Y también Joan, que se ha incorporado hace poco en el equipo, que es lo que nos salva de todo lo que es tecnología y está detrás y está con los correos, están con cuando no podéis, que hay un enlace que no funciona. Ahí está Joan para hacernos la vida mucho, mucho más fácil, ¿no? Sin él no sé qué haríamos tampoco. Bueno, dicho esto, voy a explicar también, voy a presentar a Larisa. Larisa Ferré es psicoterapeuta también familiar. A partir de su experiencia, igual que a mí me pasó, bueno, yo no lo he dicho, claro, yo también soy hija adoptada y también soy madre de 3 hijos, los 2 primeros biológicos y el tercero adoptado, que vino de Etiopía cuando tenía 6 años y ahora tiene 22. Los otros 2 son mayores. Yo ya estoy muy liberada y los tengo todos fuera de casa ya. ¿Sí? Y Larisa también es adoptada, ¿no? Y también madre de un niño precioso que he conocido hoy también, ¿sí? Y bueno, también todo esto de la maternidad, que ya también nos explicará un poquito, pues le ha ido moviendo bastante. Larisa, yo no sé si quieres presentarte, que no le he preguntado, presentarte un poco más. Me he olvidado seguro de cosas. Está bien, yo creo. Sí, está bien. Bien. Empezamos con la historia, ahí ya saldrá. La historia ya van a conocerte Sí, más, ¿eh? sí. Sí. A ver, hemos pensado que
Bueno, el hecho de que seamos personas que fuimos adoptadas, ¿no? Pero que hemos hecho Ujú. todo un trabajo y ahora estamos haciendo un trabajo también con familias adoptivas, ¿no? Y nos hemos especializado en trauma en desarrollo, en trauma temprano, ¿no? Entonces, esto creemos que nos ayuda a poder poner palabras y poner lenguaje a todo lo que nos pasó. No solo a lo que nos pasó antes de la adopción, sino a los síntomas que luego vinieron después de la adopción, ¿no? Que se presentaron en la adolescencia. A mí cuando conocí a Larisa, ¿no? Que Larisa, bueno, nos conocimos, ¿no, Larisa? Hoy lo habíamos comentado, Sí, ¿no? Que nos sí. conocimos porque, bueno, explícalo tú, que hoy lo he Sí. explicado. Bueno, yo justo emprendí este camino de, bueno, de empezar con las terapias con niños adoptados. Yo nunca me había imaginado hacer este trabajo. Sí que había estado mucho en centros residenciales, había trabajado con muchos niños en situación de riesgo, había estado en la universidad haciendo investigación en temáticas de infancia, ¿no? Vulnerables, pero no me imaginaba que me iba a ayudar a familias y a niños adoptados. Y me lo pidieron mi hijo, bueno, que si lo podía acompañar, ya que yo era adoptada y había hecho un trabajo personal. Y yo, bueno, dije, bueno, vale. Pero no conocía a ningún profesional que trabajaba, entonces empecé a buscar y ahí encontré a Eva. Y claro, me fascinó su, bueno, todo su bagaje, todo lo que había hecho, que ella, bueno, que además había sido madre y biológica y adoptiva. Y ahí pues digo, esta mujer la tengo que conocer. O sea, para mí una referente, ¿no? Y, fue en ese momento entonces que contacté con Eva y bueno, y sentimos una conexión muy especial. Y, y bueno, y ahora decíamos, no hace mucho que estamos, bueno, que nos conocemos, pero parece que sí. O sea, hay como una cosa, ¿no? Una conexión muy especial y que a veces hasta se me olvida que hace tan poco, Eva. O sea, es que es como ya... Cada vez que nos hemos encontrado para preparar esta charla, Sí, cada vez nos poníamos a hablar y sacábamos tanto jugo de nuestras experiencias conjuntas, ¿no? Que decíamos, pero ¿cómo no hemos grabado esto? Porque esto es material luego para compartir con otras familias, ¿no? Esto sí. es muy interesante, ¿no? Bueno, o sea que lo hemos preparado con mucho cariño y la conexión que tenemos con Larisa es brutal, ¿no? Espero que también eso se note en el trabajo que hemos realizado. Solo explicar un poco la dinámica. Vamos a estar más o menos una hora repasando un poco la historia de Larisa y también, bueno, va a ser una charla tan espontánea, espero, como la que hemos tenido estos días preparándola. ¿Sí? Es una conversación entre dos personas que vamos sacando jugo a todo lo que va saliendo. Eso espero. Este es al menos nuestro objetivo. Y luego, cuando acabemos, lo que haremos es 30 minutos de preguntas. Como esto se está grabando para que luego la podáis tener también esta grabación, entonces lo vamos a hacer solo por chat. Las preguntas las vamos a hacer por chat. Aunque vosotros las podéis ir haciendo, ¿no? Las podéis ir escribiendo mientras vamos hablando Larisa y yo, ¿no? Yo cuando acabe, entonces empezaré a leerlas. Ya sé por experiencia, ya sabemos por experiencia, que siempre nos quedamos cortos y con ganas de más y a veces, como hoy hay 90 personas, 95 personas inscritas, ¿no? Es muy difícil que todas las preguntas se puedan responder. Ya os digo de entrada que eso seguramente no va a poder ser, pero no os preocupéis, ¿no? Porque siempre hacemos lo mismo, hacemos una charla y luego hacemos un taller de 2 sesiones para que podamos profundizar en todo lo que va saliendo, ¿sí? Entonces, no os preocupéis si no podemos llegar a todas las preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, si os parece. Voy a poner también la vista solo del hablante. Bueno, Larisa, a mí me encantaría que empezaras un poco explicando tu experiencia, ¿no? Pero tu experiencia desde lo que recuerdas, ¿no? Desde antes de la adopción, porque Larisa, fuiste adoptada cuando tenías 9 años, que esto no lo he dicho.
y del Brasil, ¿verdad, Larisa? Sí, sí. Sí, yo quiero comentar, voy a hablar desde mi experiencia, o sea, totalmente desde lo que he vivido, voy a conectar mucho, ¿no? En esos momentos, en el momento, ¿no? De cuando era una niña, que sentía, y después si ya llegamos un poco, ¿no? A la fase del adolescente, que ahí hubo mucho movimiento, ¿no? Supongo que con la creación de la identidad, pero sí, os quería transmitir que voy a hablar totalmente desde la experiencia. Intentaré olvidar las teorías, o sea, ¿vale? Desde lo que he vivido, desde lo que he sentido y bueno, y también con Eva, ¿no? Que las dos hemos compartido, o sea, hemos vivido lo mismo, pero a veces hay cosas similares, pero cosas como diferentes. Y sí, entonces empiezo, Eva, con lo que comentabas, ¿no? Yo llegué aquí a Cataluña a los 9 años. Mm, Viví con mi familia hasta los 6 años más o menos y después pasé unos 2 años, no recuerdo muy bien la edad, ¿eh? O sea, lo tengo como a veces un poco difuso, pero más o menos unos 2 años en orfanato. O sea, cambié de orfanato 2 veces. Y, y bueno, y hasta que llegué aquí, eso a los 9 años, casi tenía 10 años, era bastante mayor. Fui adoptada con 2 hermanas más, yo era la mayor de 3. Y ves, esto por ejemplo es una de las cosas que para mí ha sido una bendición, ha sido algo que me ha ayudado mucho, que no nos separaron, sino que mis padres nos quisieron a las 3, ¿no? Pero ellos en un principio siempre decían que querían a 2, no querían 3 hermanas, pero lo pensaron mucho para no separarnos. Y yo creo que eso a mí me dio mucha fuerza para, bueno, para luchar por la vida, ¿no? A pesar de haber vivido muchas cosas muy duras, haber estado con ellas a mí me ha dado mucha fuerza. Y Larisa, ¿no? Estabas comentando justo que el rol también que tuviste que hacer de hermana mayor, ¿no? Y también me gustaría que comentaras todo el tema de todo lo que recuerdas de, sobre todo de tu madre biológica. Sí, sí, mi madre biológica, que recuerdo, a ver. Claro, mi madre biológica me tuvo con 15 años, era muy joven. Recuerdo muy poco tiempo con ella, básicamente me cuidaba mi abuela y fue con quien yo realmente sentí el abandono. O sea, a veces cuando he conectado, ¿no? Con ese dolor, como que me cuidaba era mi abuela, es con quien realmente sentí como fue ella, ¿no? Quien me dio una adopción, por así decirlo, ¿no? Porque ella me cuidaba y de golpe, pues no, ¿no? Y mi madre estaba, pero no estaba, tenía 15 años, veía que se iba mucho. Recuerdo que ella tomaba tóxicos delante mío. De hecho, hablamos con Eva, ¿no? Que yo tengo una experiencia de recordar a ella que cada vez que salía de una habitación estaba mal, o sea, yo la veía rara, me daba hasta miedo. Yo con 3, 4 años la veía y digo, o sea, me daba miedo mi madre. Aquí vemos, ¿no? La confianza hacia la vida. Si tu propia madre no me transmitía confianza, bueno, toda la dificultad que he tenido yo para confiar en la vida, para confiar en los demás, bueno, para confiar en mis padres biológicos, bueno. Pero sí, entonces no la experiencia de ver a mi madre que salía de esa habitación y le salía mal. Y recuerdo un día entrar en la habitación a ver qué pasaba allí, ¿no? Y encontrarme unos polvos blancos y yo pues hasta probarlo, ¿no? Hacer así, ostras, ¿qué es esto? Y lo sentía amargo y cogerlo y tirarlo al jardín del vecino, ¿no? Porque yo veía que mi madre cuando tomaba eso, a mí me generaba mucho miedo. La veía muy rara, no sabía ponerle palabra, pero la veía muy rara. Y después respecto a lo que comentaba Eva del rol que yo ejercía, pues sí, yo desde bien chiquitita a mi hermana, sobre todo Stephanie, que es la mediana, pues le daba el biberón, le lavaba la ropa. ¿Qué pasa? Yo ahí tuve mucha resistencia a dejar a mis padres, ¿no? A mis padres adoptivos, a hacer el rol de papá y mamá. O sea, me costó muchísimo porque yo había hecho ese rol. Entonces a mí me confrontó mucho. De hecho, eso también me ha llevado, ¿no? Muchos problemas, porque si tú desde bien chiquitita no haces de hija, no tienes el rol de hija, ¿qué pasa? Que siempre he querido estar en un lugar donde no me tocaba, ¿no? O sea, ya sea con la pareja, de hacer de madre, o ya sea, pues eso, ¿no? Con las hermanas me costó muchísimo aceptar a que mis padres hicieran realmente de padres, no meterme donde no me tocaba, pues lo mismo. O sea, ha sido como algo que
en un principio de la vida me ayudó, ¿no? Porque yo necesitaba hacer ese rol, ayudó a mi hermana para poder tirar hacia adelante, pero después, ¿no? Años después, cómo ha tenido sus consecuencias. Y claro, mis padres, eso siempre lo hemos hablado también, ellos lo veían, que cómo a mí me costaba dejarlos entrar, ¿no? Y ponía y mis hermanas confiaban en mí. Y la barrera que tuvieron para poder vincularse con mis hermanas, porque yo no los dejaba, ¿no? De alguna manera. Decías también, te costó mucho dejar el rol también de hermana mayor, ¿no? Sí, Luego hiciste una liberación cuando te adoptaron, pero aún así, ¿no? Era como, al menos sentías que tenías un lugar y un rol. Y entonces dejarlo, sí, eso te dejaba con mucha inseguridad también, ¿no? sí, exacto. Sí, sí, porque de alguna manera de ahí sacaba la fuerza también, ¿no? Para tirar hacia adelante era como, bueno, tengo como un sentido, ¿no? A mí me conecta con el libro de El hombre en busca de sentido, ¿no? Que si tienes un sentido en la vida, pues, o sea, es como que es una fuerza que te tira. Y por mucho, ¿no? Que estás viviendo una situación de precariedad, de muertes a lo mejor a tu alrededor, pues orfanato, ¿no? O abusos, mucho trauma, pero si hay un sentido, y mi sentido era mis hermanas, pues mm, ahí sacaba la fuerza, ¿no? Y claro, dejarlo fue muy difícil. Pero eso era también lo que te daba seguridad, era lo conocido. Eh, no era Mm, bueno, pero para ti era lo único conocido. sí, 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 total. Sí. Y decías que también me acuerdo que comentábamos, ¿no, Larisa? Que, Sí. bueno, cuando fuiste adoptada, ¿no? Mm, Después, bueno, ¿qué pasó en la adolescencia? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo recuerdas el momento en que llegaste aquí? Esto de que decías de la dificultad de ubicarte, ¿no? Y en no dejar sí, como, vale, me han adoptado, pero yo no me siento que sean estos mis padres, ¿no? sí. Sí, claro, ¿Qué al llegar pasó? aquí para mí fue muy duro, primeramente, la confrontación que tuve en que ellos estaban muy, muy contentos porque por fin nos tenían en su casa, ¿no? Había como una felicidad, nos presentaban a toda la familia y yo como no me sentía feliz, o sea, me sentía al contrario, muy triste, sentía que había perdido lo único que conocía. Eh, claro, yo era mayor, sabía que había dejado a mi madre allí y a mi abuela, a toda mi familia, ¿no? Y sentía como, wow, o sea, ¿qué has hecho, no? O sea, era como muy doloroso. Y para mí fue como un choque, ¿no? Decir, wow, pero ellos están muy contentos, yo estoy muy triste y, y no sentir como, yo lo que a veces aquí hubiera echado de menos, ¿no? Ostras, veo tu tristeza, o sea, veo que estás triste, pero no sentí como un reconocimiento, ¿no? Ni yo misma no me permitía estar triste porque quería, pues claro, ellos estaban contentos, yo también quería hacer ver o hacía ver que estaba feliz también por ellos, ¿no? En ese caso. Y, y ellos, pues no sentí como una empatía porque nosotras realmente estábamos, pues realmente, bueno, yo sobre todo, las otras no las veía tan, ¿no? Tan con este dolor, pero seguro que lo tenían. Y qué más, y cuando llegué a casa, ¿no? Me costó muchísimo entender la familia, estaba muy desubicada, me costó mucho como, me recuerdo, ¿no? Que nos presentaban toda la familia, yo como no podía ubicarme, no entendía nada, estaba muy desconectada, no podía estar presente, o sea, todo el dolor que tenía dentro no me permitía estar allí, en el presente, ¿no? O sea, me sentía muy desconectada para no sentir el dolor. Y, y también recuerdo las connotaciones, es decir, papá, claro, yo cuando, este es tu padre, ¿no? Para mí tenía una connotación muy negativa el padre, porque mi padre no lo había visto y si lo había visto para mí era como un hombre que solo tenía relaciones sexuales con mi madre y, y para mí, ¿no? En mi sistema familiar de Brasil no había el hombre prácticamente, o sea, no existían hombres. Entonces, para mí un hombre tenía una connotación muy negativa. Y ahí ahora lo veo, ¿no? Como que con mi padre, por eso me costaba vincularme y tenía como más proximidad con mi madre en esos momentos. Y después respecto a mi madre, fue en la adolescencia cuando salió todo. Al principio yo era pues muy buena, teníamos conexión, la quería mucho, pero entonces fue hacia bueno, lo más fuerte fue a los 15 años, pero antes a los 13 ya empezaba, ¿no? Pero
iba como creándose, ¿no? No era tan fuerte la relación. Pero a los 15 años fue cuando yo peté y allí me salía mucha rabia hacia ella, o sea, todo lo interpretaba como un ataque, am, no sé, la rechazaba, claro, yo le decía, tú no eres mi madre, cada discusión, ¿no? Le decía, es que tú no eres mi madre, había mucha rabia. Y yo, claro, todo lo que pasaba, ¿no? Los conflictos, veía que realmente ella tenía su parte de responsabilidad o de culpa. Y ahora con el tiempo, ahora, ¿no? Que puedes hacer una lectura, me doy cuenta que toda esa rabia, todo ese enfado, no, es que es lo que decía, mamá también tenía una connotación y antes no había salido, pero en la adolescencia ahí salió. Y la connotación era muy negativa. Mi madre biológica no me había abandonado, sentía mucha rabia porque, claro, estuve con ella unos 5 años de mi vida, no. Yo estaba una niña dejada, no me había dado prácticamente amor, no me sentía querida y claro, pues ahí la rabia la proyecté pues hacia mi madre. Pero claro, Y esto, Larisa, lo puedes ver ahora, ¿no? Porque sí, antes... exacto. En el momento no, o sea, en el momento no, tu madre es la peor y te está haciendo la vida imposible y tú, o sea, no puedes ver otra cosa. ¿Sabes? Es después que me he dado cuenta de que no era ella, realmente. O sea, mi imagen estaba distorsionada, no era ella, era la representación psicológica que tenía yo de mi madre de Brasil, o Muy, sea, la adoptada, ay, la muy biológica, exacto, muy inconsciente esto y además cuesta mucho de muy ver. inconsciente. Claro, Sí, tú, Larisa, porque lo hemos comentado, ¿no? Tú has visto en muchos trabajos terapéuticos, ¿no? De tu propia formación y también por tu sí, curiosidad, como la mía, que no paramos, ¿no? sí, sí, Has podido llegar a esta profundidad, pero si no, es muy difícil diferenciar esta proyección, muy sí, difícil. sí, sí, Y, sí, y decías que empezó todo a los 13 años. Yo me acuerdo, Larisa, cuando me contabas un poco la historia, que para ti también fue, mmm, fue una dificultad muy grande cuando empezaste la ESO, ¿no? sí, Y empezaste, lo digo porque es que lo sí, veo en la consulta y pasa sí, así de veces, ¿no? O sea, nos dicen continuamente que somos unos ángeles, ¿no? Hasta que empieza la adolescencia, pero porque también hay un cambio, ¿no? De escuela, del sí. instituto. Entonces ahí tú las dificultades me decías, o sea, ¿cómo fue? Explícame, yo me acuerdo que me explicabas cómo fue el, un poco enfrentarte a estas dificultades también académicas, ¿no? Sí, o sea, claro, yo no me había dado cuenta, eso lo he hablado ahora actualmente con mi madre, ¿no? Y yo le preguntaba, pero ¿qué pasó? Porque ella me decía, el primer día, o sea, el primer día que fuiste al instituto, al volver, yo le dije a tu padre, no lo conozco, o sea, ha vuelto siendo otra, porque yo había sido una niña, pues, buena niña, tranquila, siempre pues les hacía caso. Y me dice, el primer día que fuiste al instituto, volviste, yo no sé, o sea, pero cambiadísima. No sé muy bien qué pasó, porque yo no me di cuenta de eso, ellos me lo dicen ahora, pero sí que es cierto que hubo pérdidas. Yo lo conecto en que a lo mejor hubo pérdidas, porque claro, perdí un lugar de referencia, unos maestros de referencia, a lo mejor me conectó con un trauma que yo tenía de pérdidas. Allí también era otra vez, ¿no? El sentimiento que hemos hablado con Eva, que muchos adoptados tenemos de no soy suficiente. Llegué en un lugar nuevo, a donde allí me tenía que esforzar más. Yo iba a una escuela rural con 8 niños a la clase, o sea, éramos súper poquitos, muy íntimo todo, ahí pues todo bien, pero yo sentía cuando fui al instituto con 30 personas, o sea, vale, o sea, esto es como casi, tendré que luchar otra vez, ¿no? Para mí es como volver a conectar con la lucha, he tenido que luchar y vuelvo a estar aquí, que esto parece, ¿no? Que voy a tener que luchar. Mm. Y, y yo creo que fue así, pero me debió conectar con un dolor, yo creo, y yo creo que fueron las pérdidas, que ahora me doy cuenta que en muchos momentos que he perdido algo, una pareja, una amiga, lo hablaba con Eva, o sea, me transformaba. O sea, literalmente es que creo que para una madre, un padre, tiene que ser muy bestia verlo, ¿no? Desde el otro lado de tu hijo, que bien, y de golpe llega a casa y
O sea, se ha vuelto, yo le digo, entro en un estado de locura, porque es que no sé, es un sentimiento tan grande que tú no ves nada más. O sea, hay dolor, hay tristeza, también hay una parte como de desconexión por no sentir, pero claro, todo este dolor lo proyectas afuera. Hay gente que se lo hace ellos mismos, ¿no? Se autolesionan o se... En mi caso yo lo proyectaba afuera, es decir, yo todo lo veía, mis padres me están molestando, me quiero encerrar, quiero estar sola, me dicen algo, me están atacando, entonces, sí, o sea, para mí fue como esto, ¿no? Me conectaba con el trauma, algo como las pérdidas. Directo, ¿no? Hacía un link directo. Ahora Sí, lo puedes ver, pero sí, antes en este momento es que como no hay memoria racional de esto, es muy exacto. difícil conectarlo, Sí, ¿no? sí, No, exacto, sí, sí. lo que, ¿no? Larisa, lo que decíamos, estás haciendo lo que puedes para sobrevivir, ¿no? Sí, Lo que sí, pasa que, bueno, es el secuestro emocional, ¿no? Que hablábamos en la charla pasada sí, con Benito, ¿no? Es el sí, secuestro emocional, ¿no? Y ahí pues haces lo que puedes para salir. Entonces, pruebas todos los mecanismos del trauma, ¿no? La huida, la confrontación, el ataque, ¿no? Y la defensa, ¿no? sí, sí. Es lo que puedes y lo pruebas todo para salir de ahí, ¿no? Mm, No sé, ya volveremos quizás también si tenemos tiempo, Larisa, porque yo me acuerdo también cuando hablábamos mm. que comentabas de eso, que cuando conectabas con una dificultad académica, ¿no? Eh, hoy lo comentábamos juntas, ¿no? Que tú lo definías como realmente cada vez que hay una dificultad en ese momento académica, vuelvo a lo que es como una locura. Está Sí, muy bien me ha encantado este nombre porque es real. O sea, ¿no? Y yo te iba preguntando, ¿no, sí, Larisa? Te sí. iba preguntando, a ver, pero Larisa, ¿qué es lo que sentías, no? ¿Qué sentías en ese momento que ahora lo puedes ver y Mm, que se ha ido repitiendo y luego también lo sí, hablaremos? ¿Qué sentías en ese momento? Eh, porque decías frases como el no puedo, ¿no? sí. No Es podré con como, aquello. es un dolor tan grande, o sea, es algo tan desgarrador que sientes que no puedes, o sea, sientes que eres insuficiente para poder con ese dolor. Es algo, sí, eres insuficiente. Entonces es como que, en mi caso, siento una desconexión profunda, pero esa desconexión me lleva mucho, mucho miedo. ¿Miedo por qué? Miedo porque me puedo hacer daño a mí misma, miedo porque puedo destrozar, ¿no? A la familia, lazos que he creado, todo porque es como que, o sea, yo ahora lo veo y me digo, claro, es que yo de niña no podía. Claro, me conecta porque yo de niña no podía, claro, yo intentaba hacer cosas pues, para estar bien la familia, para tener a mi madre cerca, para tener un padre, para no irme al orfanato cuando me fueron a coger, ¿no? De mi casa para llevarme a un sitio donde desconocía totalmente, ¿no? Y yo trataba de hacer cosas de niña, pero no tenía decisión, no tenía fuerza, no, nadie me escuchaba, o sentía que nadie me escuchaba, y me conecta mucho con ese momento. O sea, ahora actualmente, en cada momento en que pierdo a alguien, en que, ¿no? Recuerdo cuando iba al instituto, no me iba bien ¿cómo se llaman? Las notas, ¿no? O sea, me llegaban malas calificaciones en casa, yo sentía lo mismo, o sea, otra vez no he podido, ¿no? Pero era conectar con eso. Entonces, actualmente, ¿no? Aún, ahora que he tenido también un hijo, ¿no? Que me ha vuelto a conectar, ¿no? Con el miedo a la pérdida. O sea, es como algo que no, que tengo, le decía a Eva, ¿no? Es como entrar en un estado de locura tan bestia que me da miedo porque es como una falta de compromiso con uno mismo. O sea, es como una falta de compromiso. Y le decía a Eva, lo he conectado a Eva también porque el primer compromiso que tenemos es la madre. Una madre, ¿cuál es su compromiso? Es cuidar a su hijo, es un compromiso de por vida ya. O sea, cuando una madre no te ha cuidado a ti, no te ha mirado, no te ha dado este afecto, ¿a dónde está tu propio compromiso? En mi caso, ¿no? Que a veces, bueno, ahora claro, ya he trabajado, ya es diferente, ¿no? Ahora os hablo, ¿no? Os conecto desde todo lo que me ha salido. Entonces, como, ¿dónde está mi compromiso conmigo misma si yo no he tenido este reflejo que nos lo da la madre? Claro, Entonces, es como
sí, o sea, ahora lo veo, ¿no? Toda tu estructura psicológica, mi personalidad estaba estructurada en base a un trauma, en base a mis experiencias de vida, para defenderme, Y claro, ¿qué pasa? Yo veía que muchas veces mi madre y mi padre se lo tomaban todo como un ataque, o como que no los quería, sí, O como que era, hay algo que sale mucho en la consulta, ¿no? Es que mi hijo es un vago, o mi hija no, sí, es muy sí, holgazana, ¿no? Y bueno, sí, hoy hablábamos de esto, ¿no? Claro, sí, bueno, o sea, hablábamos de, es que hay una pérdida de confianza tan grande, ¿no? Que cuando hay una dificultad, como puede ser tan simple como algo académico o hacer los deberes, ¿no? Pues realmente eh, les cuesta mucho conectar con esta confianza de que van a intentarlo hacer no sé cuántas veces y esto va a tener un efecto y va a salir. Esta confianza no la tienen, no la tienen, ¿no? Yo me he construido distinto, ya hablaremos. Yo también, cuando sea el momento, ya podremos analizar más mi experiencia. Pero me parecía muy importante la experiencia hoy de Larisa, porque cuando ella decía, es que entro, cada vez que conecto con una dificultad, ¿no? Entro en una especie de locura. Es que me pierdo yo, decía, ¿no, Larisa? sí, sí, Claro, conecto con el no puedo, ¿no? Y con el no soy suficiente, ¿no? Y eso le decíamos, nos pasa a las dos. En cambio, sí, yo me he construido de una forma muy distinta, ¿no? Pero nos pasa exactamente a los dos. Yo le decía, yo entro en una especie de confusión, ¿no? Muy ujú, grande, que es como, yo no podré salir de ahí si no cojo a alguien que sea más fuerte que yo no podré salir por mí misma de ahí. Claro, decíamos con Larisa, es muy interesante, ¿no, Larisa? Porque tú vienes de una experiencia ujú, claro, no deja de ser un maltrato, porque sí, no la cuidaron, ¿no? ujú, No la cuidó quien tenía que cuidarlo, ¿no? Y, y, y muchos padres y madres me dicen, bueno, es que igualmente la experiencia, mi hijo tenía días, pero es que la experiencia de la pérdida de la madre biológica y de la conexión que tienes, que eso es lo que da seguridad y por tanto es supervivencia pura, ¿no? Entonces, esto merma la confianza de base y por su experiencia ella entraba de una forma y yo entro de otra forma, ¿no? En esta confusión, porque claro, yo tenía 2 meses, entonces a mí, ¿quién me sacaba? Yo no podía sacarme yo sola de ese lugar. Entonces, para mí siempre había alguien que me tenía que sacar de allí, si no, yo no salía sola de esa confusión, ¿no? Y en eso sí había estas cosas comunes, ¿no, Larisa? sí, sí, mm, Sí. Entonces tú decías la pérdida de compromiso contigo misma. Claro, eso es la desmotivación para hacer algo de una manera constante, ¿no, Larisa? sí, 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 total. Sí, o sea, a mí me ha costado mucho, ¿no? Bueno, el tema del fracaso. O sea, he sido muy exigente conmigo misma y esta propia exigencia, ¿no? Bueno, claro, me ha llevado a muchos fracasos, visto desde mi perspectiva, muchos fracasos, y entonces muchas veces a dejar muchas cosas, ¿no? También, de hecho, ahora lo veo, ¿no? ¿Por qué lo dejaba? Porque era como, así lo dejo yo, no me vuelven a dejar, o no, ¿no? Era como una protección al final. Eso con parejas, con amigos, o sea, me ha costado mucho vincularme fuerte, porque claro, vincularse fuerte te pueden hacer daño. Entonces, eh, hasta con mis padres, ¿eh? O sea, creo que es de hace unos años que realmente como una entrega real, ¿no? De, bueno, no me harán daño, son de hace poco, pero, bueno, poco, o sea, unos años de ya, pero sí que es cierto que he tenido mucha resistencia a vincularme muy fuerte. He tenido mucha gente siempre, porque es como, bueno, mucha gente, pero la vinculación fuerte me ha costado mucho y es por eso también, ¿no? Porque me da un terror profundo que te vuelvan a abandonar.
y bueno, y esto relacionado con las parejas, con el trabajo, con los estudios. Antes de que me vaya mal, prefiero yo dejarlo así, ¿no? Es como una protección. El miedo a decepcionar, ¿no? El Hay miedo a decepcionar, sí. muy presente este miedo de decepcionar, ¿no? Entonces, mejor no Sí, empiezo porque ya me explico una película, va tan rápida que no hay tiempo. Ahora lo estamos mentalizando, ¿no? Que hemos podido hacer todo un trabajo, ¿no? Pero va tan sí, sí. rápido, ¿no? Pues eso va así a 1000 por hora y es peligro de muerte, de miedo a decepcionar, es miedo a abandono otra vez, a ver la decepción y me van a dejar, me voy a quedar sola otra vez, Sí, ¿no? total. Y de hecho también, ¿no? Quería explicar el tema de, bueno, cuando llegué a los 13, pero lo peor fue a los 15 años, la tristeza que me entró, o sea, me había entrado una tristeza, algo profundo, o sea, como podríamos decir un estado de depresión, no estaba diagnosticada, pero yo ahora lo veo, ¿no? Como a profesional y todos los síntomas los tenía de estar en depresión. Y ahora lo veo, ¿no? De alguna forma era como, si tú no tienes recursos para conectar con tu madre, ¿no? Eso es una de las cosas muy interesantes, de ayudar a cómo poder conectar con la madre positivamente, porque es necesario. La madre biológica te conecta con la vida. Yo me he dado cuenta que en momentos que he perdido la energía vital era porque no estaba conectada con la madre biológica, o sea, no tenía energía. Entonces me iba realmente, o sea, enferma, de estar en la cama. Hemos hablado mucho con Eva también de la somatización física, ¿no? Yo he tenido mucha somatización y claro, eso no, como yo estaba muy triste y lo he visto que de alguna forma era una forma mal canalizada para conectar con la madre, porque ella había sido una persona con mucha tristeza, mi madre, muy depresiva, y yo cómo me conectaba con ella desde allí, ¿no? Y bueno, y de muchas otras formas, a nivel de lealtad, pues por ejemplo, mi madre, claro, había sido una chica de 15 años que para sacar dinero, ella se dedicaba a la prostitución, bueno, estaba en prostitución. Y yo he tenido mucha dificultad para tener relaciones sexuales positivas, es decir, para tener relaciones en general. No, me ha costado muchísimo, pero era de alguna forma, yo sabía que mi madre lo pasaba muy mal, ella tenía sexo por dinero, pero no quería, de hecho estaba como esclavizada, ¿no? Y yo eso lo sé también porque lo he hablado con mis padres, ¿no? Y sé mi historia, y sé la historia de mi madre, ellos me lo han explicado, y cómo yo no me permitía tener relación con otra, ¿no? Con mi pareja, positivas, disfrutarlo, porque de alguna forma era como, si mi madre no pudo, yo tampoco puedo. Si ella no pudo disfrutar, no pudo tener una pareja, yo tampoco me lo voy a permitir. Y yo eso, claro, lo he visto mucho más tarde, pero de estas os podría explicar muchísimas, ¿no? De que, por ejemplo, en la adolescencia también me salía de fiesta, tomé tóxicos y ¿por qué? Para conectar con ella, ella también se drogaba. O sea, ha habido muchas cosas que son lealtad que nosotros, o sea, como hijos, lo hacemos, pero para conectar con mamá. Entonces, ¿a dónde está el trabajo? Es, para mí, ¿qué me hubiera ayudado de mis padres en esos momentos? ¿Qué me hubiera ayudado? Una pregunta, a lo mejor de un día comiendo, normalizado, ¿eh? Tampoco tiene que ser en una hora, o sea, ostras, yo en tu situación echaría de menos a tu madre biológica, pero conectado con una emoción, porque muchos adoptados hemos llorado muchos días solos en la cama pensando en nuestra familia, pero sin que nadie lo sepa. ¿Por qué? Para no hacer dolor a los padres, porque tampoco queremos hacer daño, ¿no? a nuestros padres de aquí, porque al final sabemos que nos habéis dado la vida, que nos habéis, bueno, es que bueno, es algo brutal, ¿no? Tenemos ahora una oportunidad de tener unos padres que nos amen, que nos den cariño, que nos protejan, bueno, que nos ayuden en la vida, que nos acompañemos como familia, pero para mí, por ejemplo, de mis padres, lo que me faltó mucho fue, no a nivel racional, porque ellos eran muy buenos a nivel racional de hablar, sabían que necesitaban, ¿no? La comunicación de origen, eso lo hacían, pero no había una conexión emocional. Ellos realmente estaban muy cerrados, yo eso lo percibía. O sea, ellos me hablaban a nivel racional, pero no estaban abiertos emocionalmente. O sea, tenían un miedo profundo a que yo fuera a buscar a mi madre. O sea, y eso o sea, lo veo, ¿eh? Aún lo veo. Ahora ya lo hemos hablado todo, pero sí, yo hubiera echado de menos, ¿no? Un día para que me ayudaran a conectar con mi madre desde un lugar positivo, ¿no? No desde eso, las drogas, o sea, todo lo que ella había hecho, yo lo volví a hacer para conectarme con ella. Pero si ellos me hubieran ayudado ostras, yo hubiera
echaría de menos a tu madre, cómo lo estás viviendo, o cómo te sientes, necesitas que hablemos, no sé, alguna cosa, pero sentida. Eso me hubiera ayudado muchísimo, por ejemplo. También, Larisa, Vale. yo te oigo y pienso que si a mí me hubieran hecho esta pregunta cuando yo tenía 15 años, 13, o es igual, o incluso 18, les hubiera dicho, pero ¿qué dices? ¿No? Porque hay un tema, o sea, yo creo que también es muy distinta la experiencia que tú tienes, ¿no? Que tú viniste con 9 años, ¿no? Y Sí, sí, claro, tú tenías mucha conciencia de que dejabas a una madre que no te cuidaba, que no hacía todo lo que tiene que hacer una buena madre, unos buenos tratos, ¿no? sí, Pero era, claro, era la seguridad que tenías, ya lo hemos hablado, ¿no? Antes, pero claro, yo, por ejemplo, que me adoptaran a los 2 meses o veo incluso chicos y chicas, ¿no? claro, Que les adoptaron con pocos meses o incluso con años, ¿no? Por la misma lealtad al sistema, pero nuevo, el de adopción, ¿no? Pues no puedes hacer este link directo. no puedes, Entonces, pero claro, está muy bien lo que sí, dices, ¿no, Larisa? Porque lo que sí hace, al menos, es abrir un espacio para que esto se pueda dar, ¿no? Es lo que estás sí, diciendo tú, ¿no? sí. O Y sea, poder no desde abrir, la mente, ¿no? Porque a veces... sí, No, no, tú, Eva, di. no, eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo veo que yo, es que incluso a los 30, o sea, yo me desplomé a los 30, porque claro, era como un edificio. Ahora veo a Alejandra. Alejandra, tú y yo hablaremos, es que aquí hay más adoptadas y a Olga, ¿no? También hablaremos en otra de las charlas, ¿no? Pero las que nos hemos construido como, mira, vamos a ser así de perfectas y así de buenas y buenas académicamente y no sé qué, ¿no? Es como, bueno, y que nos adoptaron desde muy pequeñas, esto no entra porque no tenemos memoria racional sobre aquello que sucedió. Es que Larisa tiene mucha. A mí me encantó su experiencia porque es que puede narrar todo, ¿no? De lo que pasó antes de la adopción. Pero claro, los que no tenemos en eso no podemos conectar, pero los síntomas, Exacto, ahí va. que Los hablábamos, síntomas. Larisa, Sí, lo porque mi así, hermana pequeña, somos tres. La más pequeñita, ella me llegó con 2 años y le pasa, o sea, igual que yo, a la adolescencia, lo mismo. Parejas, lo mismo. Académicamente, o sea, para mí es como mi reflejo, o sea, es brutal. Entonces yo veo que ella llegó con, es que no tenía ni 2 años, tenía año y algo, pero ha pasado por lo mismo. La del medio ha sido un poco diferente. Ella, yo creo que sería más como tu Eva, o sea, ¿sabes? Más como tu experiencia. Y en cambio, la pequeñita, o sea, literalmente igual. Creo que a los 13 años empezó, bueno, muy mal, parejas tóxicas, se ha conectado con la madre, pues como os decía, ¿no? Como para tener esa conexión con la vida, al final, igual que yo, o sea, tóxicos, mucha fiesta, mucho dolor también ella. claro. Y veo que, claro, ella lo que pero ella, por ejemplo, el hecho de que le vayamos hablando, ¿no? Explicando, ¿no? Porque cómo se conecta, qué ha pasado con la madre, le ha ayudado muchísimo en el proceso, mucho más Claro, rápido, por ejemplo, que yo. porque estabas tú también y está la Sí, otra hermana, ¿no? exacto, sí, que ya hemos puesto palabra, ¿no? Le hemos ayudado a Pues ir elaborando. es alguien que lo explica desde fuera que no conoce, ¿no? Es algo real que le pone palabras y recuerdos explícitos a algo que a lo mejor no puede conectar tan directamente, pero claro, se lo dice su hermana. Es la historia vivida Claro, en primera persona que se lo dice su hermana, ¿no? Los que no tienen sí, memoria y muchos, yo lo he visto, lo hemos hablado también con muchos chicos, ¿no? Son más, que los veo mucho más evitativos. Bueno, ahora tengo uno en consulta que me parece una, algo extraordinario porque quiere trabajar, quiere entrar en eso, ¿no? Pero lo que veo es bastante evitación, ¿no? sí, Bueno, me estoy enrollando y yo creo que sí, podemos volver un poco hacia todo esto si tenemos tiempo. A mí, Larisa, me gustaría que explicaras, porque eh, esto, cuando tuviste 15 años, ¿qué hiciste? Cuando empezó todo esta,
este mal rollo, ¿no? Sobre todo con tu madre adoptiva, que ahora tiene muy buen rollo, ya lo digo por Sí, anticipado, ¿no? sí, ¿Qué sí. hiciste? Bueno, o sea, como decía, entré en un estado de locura. Entonces yo allí, por una discusión, una más, de todas las que habíamos tenido con mis padres, ellos me dijeron, sí, bueno, la discusión era, yo me llevaba unas lentes de contacto que me había comprado de color verde y mi madre me dijo, no te pongas esto, que si, no, que si te pones esto te vas fuera de casa. Y yo, allí fue, o sea, esta frase, te vas fuera de casa. Allí yo dije así, pues me voy. Entonces ahí hice las mochilas y me fui. Y, y bueno, y estuve bastante tiempo viviendo en el bosque, o sea, literalmente en el bosque. Tenía ¿Cuántos amigas, días? ¿Cuánto ¿eh? estuviste? ¿Cuánto estuviste? Porque cogiste la tienda de campaña, ¿no? De- Sí, antes de irme cogí la tienda de campaña de mis padres que tenían allí y me fui. O sea, yo ahora lo digo con risa, pero es una locura. Mis padres, claro, imaginaros, yo no estaba en casa, llamaron a la policía, claro, se te va la hija, no saben dónde está. Bueno, al final ya sabían que estaba viviendo, bueno, o se imaginaban que debía estar con alguna amiga, pero me dejaron hacer. Allí fue como un, claro, ya habíamos tenido muchas discusiones, mucho mal rollo, yo ya había plantado marihuana, o sea, y ellos estaban de mí hasta, o sea, ya no sabían qué hacer, veían que no salía y no, ellos no sabían qué hacer más conmigo, entonces fueron, bueno, me dejaron. Para mí ahí fue un doble abandono también, yo me fui, pero ellos me dijeron fuera de casa, y yo ahí volví a sentir un abandono. Y, pero a la vez ahora lo miro, ¿no? Y me doy cuenta que fue se sentí un abandono, pero es que tenía que pasar por eso. O sea, fue muy duro, viví sola, pero me encontré un trabajo yo allí para poder sostenerme, comprarme comida como mínimo, no tenía casa, pero como mínimo poder comer, ¿no? Em, pero finalmente después ellos me pagaron, ¿no? Porque llegó invierno, eso fue en verano, llegó invierno, no podía continuar viviendo en una tienda, y ellos me pagaron un piso, me pagaban un piso en la ciudad, y, y a la vez me compraban comida cada 15 días. No me daban dinero porque creo que ahora lo miro en perspectiva, deben tener mucho miedo de que me gastara con drogas o con cosas que no me fueran bien. Y, y bueno, y fue muy duro. De hecho, vivía en una casa así como con otras personas. De ahí vi una mujer que tenía a su hija en un orfanato, bueno, aquí se llama residencias, ¿no? En CRAES. Y, y esa mujer tenía a su hija. Yo allí le ayudaba a esa mujer a pasar las pruebas de, porque le hacían pruebas bueno, de sangre para ver si podía ir a ver su hija, para ver si la podía tener. Y claro, yo le iba a ayudar, le buscaba, vamos a hacer ejercicio para que no des en las pruebas. Bueno, una locura. O sea, fue una experiencia para mí que me conectó con o Larisa, o te pones recta o acabarás igual. O sea, para mí me conectó con, o sea, a veces cuando los padres ya no sabéis qué hacer y pasan cosas muy fuertes, realmente para mí, nosotros estamos buscando inconscientemente esta experiencia para elaborar lo que no hemos podido elaborar de pequeña. Es decir, yo no pude elaborar el abandono, no pude elaborar que mi madre fuera drogadicta y todas las experiencias que viví allí. Pero en ese momento, cuando me fui sola a vivir en una tienda, no tenía que comer, me tuve que buscar la vida, trabajar. Además tenía que estudiar porque estaba sacando, era la ESO, bachillerato, no recuerdo. Debía ser la ESO, era en ese momento, claro, 15 años, 16, ya estaba sacando cuarto de la ESO, o sea, tenía que hacer muchas cosas. Y además me encontré con una mujer que tenía su hija, ¿no? En un orfanato y ella, pues, yo veía el reflejo de mi madre, digo, va, esta mujer está luchando, ¿no? Ella estaba mejor que mi madre, pero para mí, o sea, ahora lo veo y digo, una experiencia tan heavy que para mí fue un abandono, gracias a Dios pasó, porque yo con 15 años ahí pude elaborarlo, ahí pude poner palabras, entender todo lo que no había podido entender, todo el dolor tan fuerte que había sentido de pequeña, lo volví a sentir en mis entrañas, lo sentí, o sea, fue brutal, o sea, estaba muy mal en ese momento, de hecho, miraba, o sea, miro fotos, estaba delgada, estaba con unas ojeras o sea, estaba muy mal, pero me ayudó. O sea, ahora lo miro y digo, eso fue una sanación. O sea, algo tan fuerte fue una sanación. Y allí empecé a apreciar lo que mis padres estaban haciendo por mí. Empecé a apreciar que me lavaran la ropa, tener comida,
empecé a apreciar, ¿no? Que realmente me estaban pagando un lugar donde dormir, por mucho que no estuvieran, ellos me estaban pagando un piso, me traían comida cada 15 días y me di cuenta de lo que es realmente el amor, ¿no? O sea, de que eso era amor, o sea, eso, lo que me estaban dando, eso era amor. Y imaginaros, pero fue de una experiencia de que yo creo, bueno, ellos pensaban que me habían perdido, o sea, que yo no saldría de esa, de que, bueno, de que a lo mejor en un momento de aceptación de que yo estaba decidiendo mi vida, no era la que ellos me habían enseñado, pero, pero bueno, que a lo mejor se rompía el vínculo, pero no fue así, porque realmente siempre estaban allí. De alguna manera ahora me doy cuenta de que por mucho, ¿no? Que yo sentí un abandono, claro, o sea, lo sentí. Gracias a Dios lo sentí también porque así pude elaborar lo que no había podido elaborar de pequeño. Pero ellos estaban allí. De alguna manera yo sentía, ¿no? Un sostén. O sea, yo creo que a veces nosotros mismos, y ahora con muchos adoptados lo veo, lo hemos compartido, que hemos vuelto a vivir lo mismo, no lo mismo, pero muy similar, emociones muy similares, y de alguna forma lo hemos buscado nosotros, confrontando a los padres, o sea, cosas muy fuertes, pero que lo necesitábamos. Decíamos, ¿no, Larisa? Que parece que en un momento hay que tocar fondo, ¿no? Para, para ver lo que realmente volver a pasar por los mismos síntomas del trauma, ¿no? Y exactamente pasas por los mismos síntomas, pero a la vez estás reprocesando ese trauma porque no lo estás haciendo sola. Y eso es lo que le quita la toxicidad. Exacto, Y sí. entonces, claro, tú describías muy bien, bueno, a mí, y ahora no me acordaba, pero ahora que lo has vuelto a contar, ¿no? Cuando conociste a esa niña y a esa madre que tú ayudabas, ¿no? Sí, Me he acordado de una chica también que estoy aquí en consulta, que la experiencia es muy parecida a la tuya y vino con 4 años, ¿no? ujú, Ella, y también se fue de casa, se fue a una comuna, ¿no? Y ujú, también algo que le hizo de espejo, como tú estabas diciendo, Larisa, es que vio exactamente que ella tenía una suerte terrible de tener unos padres, ¿no? Que no habían soltado ese hilo, porque tú me contabas eso, que tu padre tú estabas en la tienda de campaña, en la comuna, y te iba trayendo comida, ¿no? sí, No sí, te sí, daba sí, dinero para que no te liaras sí, más, exacto. pero el hilo tú lo estabas sintiendo presente, que lo has dicho muy bien, ¿no? Exacto. Y otros miembros de la familia también. O sea, mi prima, por ejemplo, hablaba con mi madre para que no estuviera. Bueno, ella ha plantado marihuana, pero yo también lo he hecho. O sea, como para también. O sea, había otros miembros de la familia que no hay tanta emocionalidad que Sí, hacían esta función también, ¿no? Y os voy a decir algo. Con la madre, para mí, también lo veo con mucha gente bueno, de consulta que están ahí, que es que la madre es pobre, o sea, no sé si pasa tanto con el padre, pero con la madre sale tanta rabia, sale tanto rechazo, o sea, es una vivencia muy dura, o sea, yo creo que como madre adoptiva es brutal, porque durísimo, sí. hay un Yo momento que es como, es sí, muy duro, pero sí, sí sí, que es cierto que, madre, como madre también, y es muy, soy terapeuta, sí, pero o ¿a que sea, sí? esta distancia emocional que estás hablando, que pueden hacer o el Exacto, terapeuta o otras personas de la familia, ¿no? Esa es la que no puede poner la madre, ¿no? exacto. Eh, y hay que hacer todo un trabajo para podernos regular, que de esto hemos hablado y hablaremos mucho más, ¿no? Sí, sí. Y yo también cuando yo no podía conectar con el dolor, ¿no? Era como que me ayudaba mucho, o sea, me ha ayudado mucho ver a dónde estaba el problema físico. Es decir, yo he tenido muchos problemas en la rodilla, he tenido problemas también bueno, ¿cómo se llama? En la barriga, en el pecho, en la respiración. O sea, hay muchas partes del cuerpo que a mí o sea, me ha ayudado mucho, me decían, ¿no? ¿Qué me estaba pasando? Cuando no podía, o sea, como cuando hay alguien que no lo puede explicar, es como si conectas con ese dolor físico, te lleva a lo que ha pasado. O sea, no sé, eso lo dijimos, Eva, una vez, ¿no? ¿Te acuerdas? Que eso es Sí, muy interesante cuando hay una persona bloqueada, como madre y padre también creo que es interesante, ¿no? Oye, ¿dónde abrirlo. te duele? O es mi hijo siempre tiene dolor en la barriga, ¿no? ¿Qué es lo que no está pudiendo gestionar?
o elaborar a nivel de digestión, ¿no? Exacto. O sea, es muy interesante. He visto también muchos pacientes con migrañas, esto es muy común, migrañas Sí, muy fuertes, ¿no? sí, Esto también, decíamos, claro, ya hablaremos también en otra charla también más profundamente sobre por qué somatizamos, ¿no? somatización, Pero es sí. que ya es lo que decíamos Larisa, ¿eh? El trauma, claro, cuando se producen estos acontecimientos, estas vivencias que te superan, ¿no? Allí el cerebro hace lo que puede. Ya hemos hablado con Sí, la charla que tuvimos con Rafa Benito de cómo funciona el cerebro en estos momentos. Pero sí lo que hay es una sensorialidad enorme. Entonces, estas vivencias se quedan registradas en el cuerpo. sí, total. Entonces, todo lo que no puedes procesar se queda ahí somatizado en el cuerpo y Sí, sale de alguna forma. Ahora, por suerte, todo lo que es mente y cuerpo antes estaba como muy separado y ahora, sí, ahora nadie, ni la ciencia, esto lo cuestiona, ¿no? Y, y más cosas, ¿no? Que podremos hablar también en el taller, ¿no? sí, De, de cómo realmente me hablabas, ¿no? Cuando había una enfermedad o te caías, cómo te sentías de abandonada, ¿no? Y cada vez en esa caída o en esa enfermedad o con esa rodilla derecha que te dolía tanto, ¿no? ¿Cómo volvías a expresar la rabia, la frustración y el miedo? Porque no podías conectarlo con otro recuerdo que te hubiera hecho mucho más daño y que no podías expresar por fidelidad también a ese sistema, ¿no? O por total. la misma sobrevivencia, no puedes ponerle lenguaje, Ujú. ¿no, Larisa? Sí, 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 total. Sí, además eso lo he podido ver más adelante, ¿no? Que cada vez que he sentido ciertas emociones, ver a dónde, en qué parte del cuerpo estaba y cómo ya de pequeñita ya me pasaba, ¿no? Y a esto lo he ido conectando, wow, o sea, ahora me siento mucha rabia y no la estoy expresando, ¡pam! Me pegaba la rodilla que no veas. O problemas de la sexualidad, infecciones de orina, o sea, a mí me ha pasado muchísimo, pero eso lo conectaba con mi madre, porque ella, ¿qué sexualidad ha tenido, no? ¿Cómo digo? Las candiriasis también. ¿Qué te irrita de tu sexualidad? ¿Qué irritación hay, no? Y eso lo he conectado mucho con la vivencia de mi madre, o sea, yo cargando con eso. Entonces, Claro, como mucho trabajo de dejarle a ella eso, yo ya me toca vivir mi vida, pero claro. claro, eso es muy El duro y es conectar muy largo. con el placer, el miedo, porque lo que a ella le había separado, ¿no? Larisa, lo que te había separado de tu madre realmente era, tú me contabas cómo te hubiera a veces gustado ser ese hombre que estaba con tu madre y tú no podías estar. Exacto, sí, Es sí. durísimo. Fijaos cuántas cosas inconscientes, ¿no? Inconscientes. Sí, claro, yo veía que mi madre a mí no, ni caso, pero había, no, claro, como se dedicaba a prostitución, yo veía a veces que había hombres que estaba ahí con ella. Entonces lo hablábamos un día con Eva, ¿no? Y yo conecté alguna vez de decir, hasta pensar, me encantaría ser ese hombre para poder tener esa conexión con ella, para poder estar allí, ¿no? Y bueno, y claro, o sea, muchas vivencias, muchas experiencias o sea, que no puedes imaginar como padre y madre qué le está pasando y que a veces nos puede crear rechazo, nos puedes crear enfado, pero ella está transitando, ¿no? La adoptada está transitando algo que tú ni te puedes imaginar lo que es y que a nosotros mismos nos cuesta muchísimo poner palabras y verlo hasta que no pasa un tiempo y a mí me ha ayudado muchísimo el acompañamiento de psicólogos, o sea, muchísimo, me ha ayudado mucho a poner palabras, de que me ayudar y además, claro, el terapeuta no, no hay la emoción que tiene la madre y el padre, ¿no? Entonces es como para mí ha sido, para mí mi ayuda. Lo que sí que es cierto es que como madre y padre me han cargado también mucho su propia historia. O sea, y eso lo hemos hablado, Eva, que es muy importante. No habían hecho un trabajo personal. Entonces, eh, yo era una persona muy femenina, mi madre muy masculina, supongo por sus temas, ¿no? De la infertilidad, de, bueno, su problema con su feminidad. Y ella, pues, muy femenina, bueno, femenina, masculina, perdonad, eh, no tenía muy aceptado su parte femenina. Yo eso lo veo ahora. Y me rechazaba muchísimo por yo ser tan femenina. Entonces, claro, veo como muchas cosas
que yo he hecho el trabajo y que ahora tenemos una relación súper buena y que nos amamos, bueno, hay un amor increíble entre todos los de la familia, ¿no? Hemos creado un vínculo muy positivo, muy seguro, muy bonito, ¿no? De amor, pero sí que es cierto que ahora veo que es muy importante el trabajo que yo he hecho, pero qué importante es que ellos hubieran hecho también un trabajo para que Sí, su propia historia no... claro. Porque a veces no me veía a mí, veía su propia historia, sus cosas, me ha proyectado mucho sus problemas, por así decirlo, yo también los míos, claro, pero el trabajo creo que en ese momento es del padre y de la madre. Que también era muy inconsciente esta proyección, ¿no? A mí también eso también me pasó Sí, igual. Yo a sí, los 15 años, pues también, como Larisa, con unos tacones así, muy exuberante, ¿no? sí, Con una sensualidad y una feminidad, ¿no? Que hacía sí, alarde un poco, ¿no? También una sí, necesidad de atención, pues exacto, en valor eso porque es lo que sabes que puedes poner en valor realmente, en lo otro no confías tanto, quizás, ¿no? sí, Y también mi madre, yo ahora lo entiendo, antes no lo entendía, ¿no? Pero a mi madre también eso le asustaba mucho, porque veía, yo creo que veía un reflejo muy grande de mi madre biológica, ¿no? ah, claro, sí, sí, Historia todavía más, ¿no? total, Y eso sí que lo decíamos, ¿no, Larisa? sí, sí, Estas proyecciones inconscientes, pues si pasan al hijo o la hija, pues ya sabemos porque ya estamos formados y es muy duro y igualmente, aunque sepamos todo esto, cómo lo regulamos. Pero si encima, ¿no? También hacemos nosotros como padres y madres proyecciones inconscientes, ¿no? Y además no podemos regular, no sabemos cómo nos estamos sintiendo y no podemos regular esta emoción y este sentimiento que es la emoción mezclada con el pensamiento, entonces no podemos dar esa respuesta constructiva que hablábamos en la charla de Rafa, ¿no? ujú. Bueno, hay muchas cosas, pero son las 8 y ya me he pasado, como siempre, un poquito, ya me ha sonado la alarma, que me estoy pasando. Me gustaría que pudierais preguntar todos. Voy a ir al chat, ¿vale? Y si nos queda tiempo, yo tengo muchas cosas que he ido anotando también, porque hay mucha sintomatología, pero también, bueno, vamos lo que podamos hacer y si no, lo haremos también en el taller. Yo he visto mucha sintomatología que con Larisa hemos identificado las dos, de lo que fue el trauma y de los aspectos comunes que han ido apareciendo a pesar de tener historias tan distintas, ¿no? Voy a ir a ver si lo veo entero, el chat. A ver, un momentito, si lo puedo, a ver. Sí, voy al principio. Aquí empieza uno. Ah, bueno, es verdad, Larisa. Me pregunta Silvia, ¿cuántos años tienes ahora? Sí, 27. Vale. ¿Cuándo empieza tu madurez en todo esto? ¿Cuándo empiezas a ver estos links que puedes Mm, hacer, ponerle palabras? ¿A qué edad? Mira, cuando me fui a vivir, ¿no? En la casa, después del bosque, que me pagaban un piso, allí mis padres bueno, yo me hablaba con mi padre, él era como no, era más fácil que con mi madre no nos hablábamos. El Entonces me el- propusieron hacer un voluntariado en ese momento y yo, bueno, vale, pues tampoco, estaba perdida, digo, bueno, vale. Y allí fue la primera experiencia de, ostras, me gusta ayudar. Me puse a ayudar a personas migrantes, iba a darles clases de catalán y español, y ahí pues, ostras, pero no, como sirvo para algo, y estaban contentos conmigo, ¿no? Y ahí, después de esto, hice un voluntariado más, me gustaba, me sentía bien, y en ese momento me di cuenta de que, bueno, que podía ayudar a las personas, y fue como un hilo, ¿no? También bueno, sirvo para algo, algo así, ¿no? Está insuficiente, pues bueno, puedo ayudar. Y entonces me apunté a estudiar integración social y allí pues fue, pues, wow, o sea, puedo aportar, ¿no? Se me daba bien, me gustaba y, sí, y eso me ayudó mucho también. Fue la primera experiencia, ¿no? Bueno,
de conectar con mi vocación que he venido a hacer, ¿no? Y entonces fue a los 20 años que empecé terapia, o sea, yo a recibir terapia. Y he estado como unos 4 años, 5 años y aún sigo haciendo terapia siempre, o sea, es un proceso para mí, para toda la vida, yo creo. Pero sí, y pues sí. También, Larisa, porque me parece importante decir que la terapia nosotros no la concebimos como algo de solo ir a curar las dificultades o sanar, ¿no? Sino Sí, que vemos como un proceso de aprendizaje sí, total, continuo, ¿no? continuo. Que a nosotros nos da un anclaje enorme, ¿no? Sí, 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 total. Sí, sí, a Pero, mí me ayuda mucho. pero también hoy ha salido cuando hablábamos, ¿no, Larisa? Ha Sí, salido la parte esta de que la terapia es imprescindible, ¿eh? Cuando hay trauma así, ¿no? Porque no, sí, si sí, no, sí. no puedes poner palabras e ir sacando, narrando y rebajar esa intensidad, ¿no? Mm, Pero hay un punto también que es como asumir que ah, sí. este trabajo propio lo tienes que hacer tú. Y eso se ve en Larisa cuando toca fondo, Mm, ¿no? Y eso le da una noción, ¿no? Muy real de que hay un trabajo que lo tienes que hacer tú. El terapeuta puede hacer, mmm, bueno, puede hacer mucho, pero hay otra parte que la tienes que tener tú clara y nadie te va a sacar de allí. Y esto igual tienes que pasar haciendo tiempo de terapia para darte cuenta que ni el mejor terapeuta, ¿no? No va a poder um, tocar, tocar ese link que hace con el trauma y eso va a aparecer, va a seguir apareciendo. La diferencia enorme es los recursos que tenemos para salir de allí y cómo podemos en ese momento, incluso cuando está pasando, ver que estoy en esa ola, no estoy en peligro real, aunque lo siento los mismos síntomas, pero puedo diferenciar del pasado del presente. ¿No, ujú. Larisa? Sí, 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 total, Eva, sí, sí. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo acercarse a un hijo que está sufriendo este dolor por una pérdida y que se aísla? Está con un interrogante, pero me imagino que quería decir que se está aislando. ¿Qué es lo que Ujú. hiciste tú, Sí, Larisa? sí, 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 totalmente. Claro, para mí lo más importante es saber que, o sea, me hubiera ido muy bien saber que ellos iban a estar. Es decir, nosotros no te vamos a abandonar. O sea, tener esta frase. O sea, una de las cosas que ahora veo que yo misma me lo iba diciendo es recrearme, o sea, verme, imaginaros, verme a mí misma en un futuro con ellos. Me ayudaba a tener esperanza. Entonces, y ahora me doy cuenta que ese es un recurso que puede ir muy bien para, para los padres y madres, o sea, plantearles, decirles, o sea, tú, me imagino a Juan o vuestro hijo, como se llame, ¿te imaginas a nosotros de aquí 15 años? Cuando mamá y papá seamos grandes. O sea, porque en el fondo es una conversación, pero ¿qué le estás diciendo? Vas a estar con nosotros siempre. O sea, o sea, yo eso me lo hacía yo sola, o sea, yo sola me imaginaba, yo cuando tenía 20 años o 30 años, no sé, con mis padres, qué haríamos. Era como un recurso que yo me lo hacía a mí misma para ayudarme, pero ahora me doy cuenta que es algo que se puede utilizar perfectamente. O sea, vosotros como a madre y padre decirles, ostras, ¿te imaginas de aquí 20 años juntos? ¿Qué haremos? Imagínate que nos podemos ir o cuando tengas tú tus hijos, voy a venir yo a tu casa, ¿eh? Ahora me vas a cocinar tú una paella, no sé, a mí eso, a mí me ayudaba y creo que puede ir bien. Claro, en el momento que están muy cerrados, no podréis mantener una conversación, pero cuando estén en la tranquilidad, que haya pasado esa frustración, entonces cuando estéis cenando, comiendo, tranquilamente o paseando, ir planteando esto, ir planteando que vosotros vais a estar, no los vais a dejar. Porque claro, eso es que ha conectado con su dolor, o sea, ha conectado con ese dolor tan profundo y, y necesitan saber que estaréis. Tú, Eva, ¿qué dices? ¿Qué Bueno, recomendarías?
como tengo aquí experiencia de jóvenes ya que han dado mucha guerra, ¿no? Y que cuando tienen una estrategia muy evitativa, es como que se aíslan mucho y no quieren ayuda, ¿no? Y no quieren conectar. Y aunque tú quieras reflejar lo que puede estar pasando, ¿no? Eh, no lo pueden coger porque realmente les da mucho miedo, ¿no? Entonces, bueno, no hay más remedio que regularse a una misma, ¿no? Como madre, como padre, regularse a uno mismo, ir reflejando poco a poco lo que va pasando, pero con mucha serenidad, firmeza en los límites que tengamos que poner. Ya hablaremos, ¿eh? Hablaremos de los límites en la próxima charla, pero mucha firmeza, que no quiere decir expresar la impotencia o el enfado o la frustración que eso nos genera. Lo podemos hacer, pero sabiendo que lo estamos expresando, ¿no? Y trasladándole también a él que estamos realmente preocupados, ¿no? Porque vemos que eso no le está ayudando, ¿no? Pero de una forma así como muy consciente y muy pasado esa emoción que nos está saliendo de impotencia y de frustración, ¿no? Y luego sí que yo he visto que, como ha dicho Larisa, hay veces que tienen que hacer su proceso, ¿no? Esta chica que os decía, que también la tenía aquí en consulta, pero ahora ya tiene también 22 años, ¿no? Pues claro, me expresaba que también se puso en los mismos líos que te pusiste tú, ¿no, Larisa? Pero Sí. en ese momento de nada le sirvió que su padre, que su madre le parecía en ese momento que de nada le servía porque no podía coger esta ayuda, ¿no? Le parecía que estaba en alarma y en secuestro emocional y esa ayuda no la podía recoger. Sin embargo, como no habían soltado el hilo tampoco, Exacto. exactamente lo que dices tú con tus padres, yo lo he visto aquí en consulta muchas veces, cuando esta chica ha podido ver todo lo que también sus padres, ¿no?, estaban haciendo y tal, pues ella misma ha decidido empezar un proceso terapéutico, ¿no? Exacto. Ujú. Y pues bueno, da mucho miedo, pero hay que confiar también que llegará un punto, se van a meter en muchos líos, ¿no? Pero llegará un punto que también quizás esto lo puedan recoger. Y es que si no, tampoco no hay nada que podamos hacer, tampoco mucho más. Es mucho lo que estoy diciendo, pero no hay nada. Me refiero, si ellos se están poniendo y cayendo en el pozo, que es lo que nos desespera, ¿no? Como padres y madres, están cayendo en un pozo, en un abismo, y que no parece que no tiene fondo, ¿no? Pues eso, claro, como padres y madres nos duele un montón, ¿no? Pero ahí viene nuestra impotencia y cómo regulamos esta impotencia para no añadir un sufrimiento secundario, que es el nuestro, o no desesperarnos y porque captan muy bien también, son muy sensibles, hipersensibles a los gestos, ¿no? Y al miedo que podemos tener nosotros también como padres y como madres. Bueno, me estoy enrollando, voy pasando preguntas, ¿eh? ¿Qué crees que podrían haber hecho tus padres para ayudarte a superar este dolor, para ayudar a superar este sentimiento de insuficiencia? Bueno, estamos ahí, ¿no? Claro, es difícil porque lo llevaba conmigo desde bien chiquitita, ¿no? O sea, digamos que mi madre ya teniendo en su barriguita ya no me quería, o sea, ya venimos de que sus emociones hacia mí ya no eran positivas, ya era de rechazo. Entonces eso ya estaba como muy impregnado en mí. Y yo creo que haberme hablado de mi pasado me ayudó. Ellos siempre hablaban, ¿no? Por mucho que no hubiera o sea, no había una apertura, ellos tenían mucho miedo porque no habían trabajado sus miedos, ¿no? En eso, pero siempre trataban de hablar, había fotos, ¿no? De cuando estaba en Brasil. O sea, yo notaba que realmente ellos aceptaban mi identidad. Es decir, aceptaban de dónde yo venía, aceptaban mi dolor, me hablaban de mi madre a veces, ¿no? Por mucho que no viera ellos trataban de hacerlo. Entonces, para mí es como muy importante todo lo que se ha hecho antes, porque yo creo que, como hemos dicho con Eva,
tenemos que pasar por eso, o sea, no, creo que como madre y padre no se puede evitar. O sea, creo que siempre que seáis un sostén para no sentirnos solos, no sentirnos que, como ellos, ¿no? Pues por mucho que yo tenía que irme, pero tenía un piso, sabían que yo estaba allí, me daban comida, trataban de irme guiando, ¿no? Eran como mi guía, bueno, ¿y no quieres hacer un voluntariado? ¿Y no quieres apuntarte a hacer, no? O sea, no me obligaban, pero me trataban de guiar. O sea, nunca me dejaron en el fondo. Por mucho que yo en ese momento percibía que sí pensabas que me han abandonado, sentía, ¿no? Pero a la vez yo creo que, como has dicho, Eva, tú confiar en que, como transmitir esa confianza, vas a salir, yo voy a estar. Y eso sí, verbalizarlo, yo voy a estar. Cuando tú necesites, puedes volver, yo voy a estar. Yo creo que sentir eso y sentir, es que al final es el amor, o sea, que estáis ahí amor, abiertamente para sostenernos, que hay amor, eso es lo que realmente a nosotros, o sea, lo que nos ha faltado es lo que nos tenéis que dar, que es amor, amor, amor y confianza. Yo lo siento así. Sí, yo lo que también veo, lo has dicho muy bien, Larisa, cuando hablabas de cuando llegaste y tú te sentías muy triste, ¿no? Y Sí. nadie reconocía tu tristeza, ¿no? Ujú. Sí. Ah, sentirse sentido. Entonces yo, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando entraba también a los 15 con una crisis, hablábamos también de que era una depresión, ¿no? Sí, sí, tú Una también, sí. depresión que no lo parecía desde ojos desconocidos quizás de lo que Exacto. puede ser la depresión en la adolescencia, ¿no? Podía no parecerlo, ¿no? Y, y sí que, tú lo has dicho muy bien, uh, te hubiera ido muy bien que te hubieran dicho, te veo triste, sé que estás pasando por un mal momento, Eh, ¿no? Entonces yo cuando a los 15 también, lo he explicado otras veces, con un insomnio terrible, ¿no? Y por las noches tenía una inquietud, una angustia enorme y tenía un sentimiento de no hacer las cosas bien, de que me equivocaba, de mucho miedo a no poder con mi equivocación y mis errores, ¿no? De no hacerlo bien y hacer mucho daño a los demás, a mí misma, pero también a los demás. La confusión que yo sentía, a mí me hubiera hecho mucho bien que mi madre me hubiera dicho en ese momento, mira, se hubiera puesto allí conmigo al lado de mi cama, me hubiera cogido la frente, ¿no? Sosteniéndome y me hubiera dicho, mira, yo sé que ahora te estás sintiendo así, sé que tienes miedo, que estás sintiéndote confusa, que no sabes lo que te pasa, que tienes mucha angustia, que eso es lo que ahora no te deja dormir, ¿no? ujú. Pero yo sí sé que eso se va a pasar, esto se te va a pasar. Sé que ahora estás sufriendo mucho, pero yo sí veo otra parte de Eva, ¿no? Que es una Eva inteligente, que sí puede, aunque a ella le parezca que no, que sí vas a salir de esta confusión, no te preocupes, es normal. Esta confusión es esta vivencia justamente de lo que has vivido en más pequeñita, que ahora no le puedes poner nombre, pero sí te sale de otra forma, ¿no? Es en esta forma de angustia, ¿no? Ujú. De pensar que no vas a poder salir de ahí sola, pero es que no lo tienes que pasar sola, es que estamos contigo. Está tu padre, está tu madre, ¿no? Estoy yo, no sé, ¿no? Si tenéis familia extensa, pues estás aquí, aunque a ti te parezca, y sé que tienes este sentimiento de soledad y de desubicación tan profunda, nosotros estamos aquí. Y eso se puede trabajar, se puede tener recursos, ¿no? Puedes aprender recursos y los vamos a buscar. Yo voy a estar contigo y vamos a buscar recursos para poderlo apalear, ¿no? O sea, pero igualmente hay los evitativos que de esto no puedes ni hablar. Eso también está, ¿eh? Eso también está. A Ujú. ver, ¿qué más? ¿Cómo ayudar a nuestro hijo a salir de esa confusión? Bueno, me parece que esto lo acabo de contestar también, ¿no? Larisa. Sí, que de alguna forma yo con lo que comentabas, Eva, es como, ¿no? Dejar de verse a uno mismo y ver al niño de alguna forma, porque claro,
como a padres, ¿no? Se nos despiertan muchas cosas. Yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, que se le despertaba mucho el rechazo que ella había sentido por su propia madre. Y yo la estaba rechazando. Y el propio rechazo que ella sentía hacia ella misma, que no se había trabajado porque no había podido tener un hijo, ¿no? Y bueno, sus cosas personales que le iba afectando, pero no me veía a mí en ese momento. Ella veía que yo lo estaba rechazando y le salía mucha rabia, le salía mucha impotencia. Entonces ella actuaba desde esa emoción también. Pero no, como tú decías, poner esta palabra pero, o sea, salir de su emoción y verme a mí por un momento. Y, ostras, vale. Y claro que como a madre y padre también puedes verbalizar. Yo me he sentido muy rechazada, me siento mal, pero te veo a ti, veo que tú estás sufriendo, veo tu dolor. am, mm, sí, bueno, como decía la Eva, a veces tocar, ¿no? Porque nosotros, claro, yo recuerdo que yo desconectaba mucho del cuerpo para no sentir el dolor, que eso es muy interesante también, ¿no? Como a padres Sí. y madres hacer muchas experiencias de contactar con el cuerpo, porque tocar mucho, porque tenemos un método, bueno, yo tenía un método de desconectar totalmente para no sentir el dolor en el cuerpo. Entonces, un momento de hey, estoy aquí, tocar. Me recuerdo mucho, ¿no? Cuando me daban un beso, me abrazaban, como eso me volvía al cuerpo, ¿vale? O sea, y entonces empezar a hablar. Y eso me parece, como tú has dicho, Eva, o sea, poner palabras en eso y salirse de uno mismo, que es muy difícil, porque claro, todo lo que se despierta, ¿no? También con un rechazo, con un o un insulto que no sale, o es duro, pero salir de uno mismo para conectar con nuestro hijo y verlo, reconocerlo. El amor para mí es cuando, pequeños momentos cuando me pudieron ver a mí, reconocer mi dolor, eso fue como, vale, ostras, es que lo que estoy sintiendo es válido. O sea, toda esa tristeza, este enfado es válido, es normal que me sienta así. El problema estaba cuando yo sentía que no era normal, que lo que me estaba pasando no era normal, porque ellos no lo veían, ellos se enfadaban también conmigo, me mandaban a la habitación sola y yo no entendía por qué, y nadie me acompañaba en mi emoción, nadie me ayudaba en todo lo que me pasaba. Era como, para mí el mensaje era otra vez más, Larisa, tienes tu problema, vete a la habitación. Y una vez más, nadie me había ayudado a gestionar eso, ¿no? O sea, el castigo para mí sola en la habitación no sirve. O cuando me dejaban de hablar, otra vez se me despertaba el rechazo. O sea, hay como muchas estrategias que se utilizan que es, o sea, horribles, porque no ayudamos, despertamos aún más el dolor. Sí. Bueno, y también estaba pensando yo que esto también ya lo hablaremos en el taller y en alguna charla más, ¿no? Como los padres también, cuando nos sale esta parte de impotencia tan grande, ¿no? De que no podemos conectar, porque quizás, Larisa, tú y yo sí que podíamos coger esta ayuda, ¿no? Este reconocimiento hacia lo que nos estaba pasando, ¿no? Sí. Pero claro, yo también veo muchos, hablo de los evitativos, que no pueden ni conectar con ese dolor. Es que no pueden, que es lo que estaba explicando a la Larisa también, ¿no? De la disociación, hemos hablado, no tendremos Sí. tiempo de entrar ahí, ¿no? Pero la desconexión, cuando pasa algo, es esta confusión que estábamos hablando, o Larisa, que decía que se desconectaba de su cuerpo, ¿no, Larisa? Sí, sí, total. Es eso Estabas que hablando. es de la desconexión, o sea, de hecho, ¿no? Yo no, eso desde bien pequeño, o sea, yo lo he conectado que cuando ya mi madre no me daba el pecho, ya no me cuidaba en la cuna, allí empezó ya la desconexión y esto lo he podido comprobar, ¿eh? En terapia he podido acceder a esos momentos. Entonces, me he dado cuenta de que ya venía, o sea, es algo que ya tengo, ¿no? Desde bien pequeña esa desconexión. Y a mí, como cosas que me ayudaban, bueno, que hacíamos en mi familia, de hecho teníamos una actividad familiar cada viernes que nos íbamos a la piscina. Y era el día nuestro de familia, pues íbamos a la piscina, hacíamos un poquito de sauna con mis padres, pues nos íbamos a cenar y acabábamos la semana así, era como un ritual familiar. Como esa experiencia de estar en la piscina, sauna, cambio de temperatura, poco a poco me conectaba con el cuerpo. Masajes, a veces mi madre me daba masajes en los pies y era como pequeños momentos que me ayudaban muchísimo de conexión con el cuerpo y entender que, ostras, puede estar en mi cuerpo, que a veces también hay placer, no es tan mal, ¿no? Y después muchas experiencias de placer, o sea, en el cuerpo, pero con placer, masajes, no sé, yoga, eso es, por ejemplo, súper, súper, súper bueno para nos, porque hemos desconectado tanto por el dolor, porque es tan insoportable
que creo que, bueno, yo he visto muchísimos de Eva que también están muy desconectados de su cuerpo y cómo he hecho mucho trabajo para que vuelvan a conectar, porque es que si no, no se puede hacer nada. Si no conectamos con la emoción, no hay trabajo realmente. Claro, ¿no? Hablaremos también de cómo volver al cuerpo, porque como da tanto miedo, porque todo Exacto. está en el cuerpo recuerda, hay un libro muy bueno de Van der Kolk, que es el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Entonces, claro, lo que nos da, a mí también ahora no, es un recurso para mí igual que Larisa, ¿no? Es un recurso Sí, para mí buenísimo ir al cuerpo, pero es que les da pavor. O sea, a mí me decían, medita o hace respiración y eso me daba pavor, porque para mí era entrar en toda una avalancha de pensamientos y de confusión, que es, yo lo he visto también en terapia, haciendo mi propia terapia, entraba en la misma confusión que yo entré cuando estaba en el orfanato, ¿no? ujú, Estaba sola sin que en el impasse de las dos madres, ¿no? Es una niña que no puede sostenerse por sí sola porque es demasiado pequeña y no puede hacer nada ella sola. Y esto queda muy impregnado. ujú. Bueno, a ver, hay más preguntas. Simplemente tremenda experiencia de vida, estoy conmocionada. Dicen, sé que, aquí me está tapando algo, espera, sé que, a ver, espera. Sé que dices que te ayudó, pero ¿cómo me gustaría poder evitársela a mí? Sí, esto va con la función de madres. Ahí estamos sufriendo, da igual, eso da igual que seas terapeuta, tienes más, quizás más capacidad para ver y ponerle nombre y ver lo que está pasando. Pero aún así, a veces es peor porque si no se dejan ayudar, ¿no? Lo que te pasa es que te exiges a ti mucho más, porque como yo soy terapeuta, tengo que decirle algo que conecte, ¿no? Estábamos hablando con Larisa, ¿no? Mi hijo era totalmente evitativo, ahora ya tiene 22 y va conectando con más cosas, pero claro, era, ¿cómo le digo yo algo? O sea, si me tiene que ocurrir algo, soy terapeuta en esto, especializada, se me tiene que ocurrir algo para que conecte, ¿no? Eso es muy duro, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hola Larisa, gracias por tu honestidad. Me gustaría saber más cosas, supongo. En la adolescencia, ¿qué es lo que más te hubiese ayudado? Eso ya lo has contestado. Muchas gracias por vuestros testimonios. Vale, aquí hay mi hija es adoptiva, es nacida producto de violación y a menudo le entra el dolor de que nadie la quiere, claro. Dice que en realidad nosotros no la queremos, se siente muy sola, la madre biológica ya cuando la tuvo en la barriga no la deseaba. Sí, estas son las consecuencias y las memorias que van saliendo, ¿no? Y ella lo llevaba en su inconsciente, sí. Ella se aísla y se cierra en su dolor. ¿Qué le puedo decir? Bueno, creo que lo hemos ido contestando, ¿no? Un poquito, aunque eso, bueno, también vamos a entrar más en el taller porque si no nos va a dar tiempo, ¿no? Bueno, hay más, no os preocupéis, las guardamos, este chat me lo guardo, ¿no? Y Larisa y yo vamos a estar en el taller también y acompañándoos en todo lo que vaya saliendo. Vamos a hablar de los síntomas, ¿vale? En el taller que haremos, vamos a pasar por todos los síntomas. Yo me los he apuntado, Larisa, yo creo que también podemos hacer un trabajo de los síntomas de Larisa y también un trabajo de los síntomas que yo tuve o que en consulta también veo, o que en la consulta que Larisa también ve, ¿no? Vamos a hablar también de la desconexión, que es uno de los síntomas de la disociación, ¿no? Como también poco a poco podemos ir conectando, ¿no? Asusta mucho esta desconexión. Es lo que Larisa habla de locura y yo hablo de una confusión tremenda, ¿no? Ah, vamos a hablar de todo esto, de estos síntomas y, bueno, y entrar en cómo podemos, sobre todo, a mí me interesa muchísimo, regular nuestras emociones de los padres y las madres para poder dar una respuesta lo más constructiva que podamos, ¿no? Y sacar
este bloqueo y en lo que podamos sacar este sufrimiento secundario, ¿no? Que al menos aceptarlo, que eso va en la condición de madre porque tenemos unos hijos que han tenido trauma. Y eso, pues, hacer una aceptación de eso y llegar donde podemos llegar y no pedirnos mucho más, ¿no? Pero saber qué nos está pasando, qué es esta rabia que nos está saliendo, qué es esta impotencia, qué es esta respuesta que hemos dado, con qué carga viene, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy importante para poder estar ahí sin que ese vínculo no se rompa del todo, ¿no? Bueno, a ver, si me estoy dejando algo. No, daros las gracias, Larisa. Muchas gracias. Es un tremendo placer cada vez que nos reunimos, ¿no? Y podemos compartir todo esto y poder estar juntas analizando cada uno de los síntomas que nos aparecen y cómo nos acompañamos, ¿no? Desde aquí, Larisa, con este conocimiento también que hemos adquirido, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Eva. Esta honestidad que están hablando casi todos, bueno, para mí no tiene precio, ¿no? Es de una valentía, Larisa, poder expresar esto. También hablábamos, ¿no?, de la fidelidad a tu sistema de ahora, ¿no? Y decías, eso sí me gustaría decirlo, Larisa, porque lo has dicho esta mañana, ¿no? Cómo a pesar de todo esto, ¿no?, que estás contando, la fidelidad y cómo estabas, yo no quiero herir a mi madre para nada, ¿no? Y claro. el miedo a poder decir algo que la hiera, ¿no? Sí. Y también... Sí, porque claro, de alguna forma no contar ciertas cosas te da miedo, ¿no? Que ella se pueda sentir, pues, he sido una mala madre cuando no es eso. O sea, al contrario, estoy como estoy gracias a haberla tenido también, ¿no? Y gracias a mi padre también. O sea, gracias a los dos por la relación que han tenido ellos, por la fuerza, por todo lo que han dado. Y de alguna manera explicar ciertas cosas, bueno, a mí aún me crea como, bueno, a ver cómo se lo tomará, ¿no? Y claro, no quieres hacerles daño, o sea, como decía Eva, ¿no? Esta lealtad bueno, sí, que es así, que sale. Y bueno, y que quería dar las gracias a todos los que habéis estado aquí, muchas gracias. Y gracias a ti, Eva, también por haber contado conmigo en la charla. Y gracias a Cristina y a Joan por haber estado también aquí organizando. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Antes de que os vayáis, dar las gracias también a Joan y Cristina, que sin vosotros no sé qué haría, ¿no? Y hacéis que todo esto sea posible. Dar las gracias a las asociaciones también de las que muchos pertenecéis, porque hacen una labor tremenda. Nos han podido también hacer la difusión de toda esta charla y de que os llegue también, ¿no? Deciros que el taller ya os va a llegar hoy mismo o mañana, la información del taller será el 16 y el 23 de marzo, ¿vale? De 7 a 9. Ahora, Joan, yo te doy paso un momento, que ahora ya me olvidaba. Te doy paso, si quieres, Joan, tú así les dices dónde pueden encontrar. Lo vais a tener en el email, pero Joan os lo va a decir de una forma muy fácil en la web donde está. Vale, a ver si puedo compartir la pantalla. Y mientras voy explicando que también... Y si alguien quiere mi correo o mi teléfono, también, Eva, si podéis pasarlo tranquilamente, mi correo, mi teléfono, o mi Instagram, que comparto vídeos de adopción también. Exacto, Larisa, pon tu correo en el chat. Vale, pon tu correo en el chat, que así también lo tiene. ¿Qué estáis viendo? ¿Estáis viendo la pantalla de una página web o estáis... Todavía no vemos la pantalla compartida. Vamos a ver si por este sistema... Bueno, deciros que mientras hará Joan, yo te aviso, Joan, cuando la vea también. Vale. Deciros que, como os decías, ahora estamos viendo ahora sí la vemos. Ahora sí. Ahora, como os decía, esta charla se va a grabar y os la vamos a enviar a todos los que estáis inscritos, ¿no? La vais a tener para poderla volver a visualizar.
Sí que os pedimos que este enlace no lo compartáis más que con la familia, por favor, porque si no también es nuestro trabajo y lo hemos preparado con mucho esfuerzo y mucho cariño, ¿no? Y bueno, aquí tenéis también, tal como os decía Joan, ¿veis? Esta es la página web. Habéis recibido un enlace y en este enlace os lo guardáis porque es el enlace para poder entrar en esta página web que es de la charla. Aquí podréis ver la grabación del vídeo y también la encuesta que nos ayudará mucho. Queremos hacer un trabajo, Eva quiere hacer un trabajo, pues bueno, cada vez mejor y a ella le ayuda que le deis vuestra opinión, ¿no? De si ha sido útil la charla, si os ha gustado. Entonces os agradeceríamos que rellenarais la encuesta y al final ponéis enviar. Y si queréis acceder al taller, queréis más información, veis que aquí al lado derecho hay una explicación del taller y un botón que dice más información. Si pulsáis al botón más información, pues os iríais a la información del taller. Y bueno, técnicamente no hay más, es sencillo entrar en la página, que es la misma siempre, acordaros de guardar el enlace, donde siempre podréis entrar a los contenidos. La página es evagisper.com, no os confundáis con el Instituto Familia de Adopción, ¿vale? La página es esta, porque yo fundé el Instituto Familia de Adopción también con otras personas, pero ahí no está, está aquí. La encuesta, por favor, es muy pequeñita, de verdad que os va a costar muy poco, pero nos ayuda muchísimo a mejorar y además están los temas que os preocupan, que nos los podéis compartir y como sugerencias y estaremos, si no este año que tenemos programado, este curso que tenemos programado ya unos cuantos, sí que podemos ir y ponerlo en las otras charlas o en las otras formaciones que hagamos. Otra cosa es que la próxima charla que tenemos siempre son los últimos jueves de cada mes, de 7 a 8:30. Es el 30 de marzo, ¿vale? Y más o menos le tenemos que poner todavía el título definitivo, pero es los límites como una oportunidad para aprender a gestionar emociones y corregularnos, ¿no? Vamos a hablar mucho de los límites, de cómo ponerlos, de esta respuesta regulada, de qué nos pasa a nosotros con nuestra también querer hacerlo bien, ¿no? Y luego también con Larisa hemos creado un retiro que va a ser en junio. Lo vamos a ir diciendo en las charlas, que va a ser presencial, ¿vale? Y lo vamos a organizar todo para que los que estáis fuera, si os apetece, podamos vivirlo ya presencialmente. Larisa vive en una masía preciosa, yo tengo muchas ganas de ir, con una sala magnífica y se ha ofrecido a poder hacerlo allí, ¿no? Y bueno, ya os presentaremos el programa. Bueno, nada más. Os soltamos para que todos podamos ir a cenar y estar con la familia. Muchas gracias a todos. Larisa, es un placer trabajar contigo. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Os veo en el taller. Nos vemos en el taller.